Muy buenas tardes. Tengan todos los participantes en esta importante videoconferencia internacional desde Ecuador, enmarcada dentro del tercer ciclo de los seminarios Mares, Ríos y algo más. En nombre de nuestro ministro economista Juan Carlos Loyo y nuestro director ejecutivo, ingeniero Eric Ricardo Martínez, le damos la bienvenida a todos a interactuar en tan importante tema. Hoy tenemos el placer y el gusto de recibir a nuestra ponente, la biólogo Janice Márquez, con el tema Buenas prácticas oceánicas en limpiezas submarinales y monitoreo participativo de especies asociadas a los desechos marinos. La profesora Janice Márquez de la Plata Molina es biólogo marino, buzo científico, miembro del grupo ejecutivo de COP Ecuador. Es educadora oceánica de la Fundación Amiguitos del Océano y presidenta de la SOA Ecuador. Lidera proyectos de monitoreo submarinal y educación oceánica en comunidades costeras, integrando ciencia ciudadana y conservación participativa. Ha representado a Ecuador en conferencias internacionales de las Naciones Unidas sobre los océanos, biodiversidad y cambio climático. Su trabajo combina investigación, activismo y formación humana para impulsar soluciones innovadoras frente a las amenazas al océano, desde la contaminación plástica hasta la minería submarina. Bueno, muy buenas tardes, profe, bienvenida y adelante con su ponencia. Muy buenas tardes, gracias por el espacio y también por ese ánimo que también tienen ustedes de que el tema oceánico sea más conocido y sea más investigado por las personas. Justamente, bueno, vengo de la Fundación Amiguitos del Océano, ya con quien llevo trabajando desde el 2018. Ya usted ha dicho mucho sobre mí. Un poquito también, bueno, soy la bióloga Yanis Márquez de la Plata, soy bióloga marina, educadora oceánica y buzo científico de esta fundación, con experiencia también en monitoreo submarinales y biodiversidad marina. Buceo también desde el 2013 y he liderado limpiezas en zonas litorales y submarinas, investigando y combinando ciencia participativa y educación oceánica para la conservación de ecosistemas marinos con enfoque al desarrollo sostenible. Les voy a hablar un poco de esto para que ustedes vean de dónde nace también el tema de las limpiezas de fondos marinos. Entonces, para entrar un poco en el tema, vamos a decirles qué son los desechos marinos, porque todas las actividades humanas generan estos desechos, que de una u otra manera terminan en el mar directamente por actividades como el turismo, eh, eh, que inconsciente o conscientemente llevan estos desechos desde tierra mediante ríos, lluvia, viento y aguas residuales como consecuencia de una mala gestión, siendo el fondo marino, el sitio final de mayor acumulación de estos desechos. Únicamente una fracción mínima de estos desechos marinos permanecen flotando en la superficie oceánica, mientras que la mayoría de los desechos terminan hundiéndose hacia los fondos marinos, que se convierte en basura invisible muchas veces que las personas no sabemos que están ahí. Y esto también genera efectos adversos sobre la biodiversidad marina y los ecosistemas bentónicos. Por ejemplo, antes, si bien las rocas, corales, raíces, las raíces de manglares o macroalgas han sido también parte del sustrato natural de otros organismos en los océanos durante millones de años, la basura marina en los últimos años ha agregado una nueva dimensión a las oportunidades de sustratos que los organismos marinos usan para poder movilizarse por las corrientes marinas y también como propagar especies invasoras de un lado a otro. Pero la diferencia de los sustratos naturales, la basura no ofrece un valor nutricional a la mayoría de las especies marinas que antes usaban los sustratos naturales. Por esa razón, los organismos que se adhieren a los desechos deben superar desafíos específicos con respecto a la adquisición de recursos y asentamientos para poder persistir sobre estos, lo que podría influir en la forma normal de vida de estos seres en ciclos oceánicos y también crear cambios a nivel de descendencias por procesos epigenéticos que tienen que ver mucho con el hábitat de estas especies.
Entonces, justamente el trabajo con voluntarios nos ha ayudado a la Fundación bastante en recoger estos desechos marinos en zonas de playas, en zonas costeras, y hacer así una cuantificación de estos desechos como programas de ciencia ciudadana, que son fundamentales para la recopilación de datos científicos a una amplia escala espacial. Y también su valor en la investigación ambiental oceánica y costera es ampliamente reconocido. Podemos hacer actividades donde el ocio, el aprendizaje y la ciencia colaborativa pueden enriquecer las experiencias recreativas, perdón. Además, en reiteradas ocasiones los voluntarios suelen poseer habilidades básicas y el equipo necesario para participar en diferentes actividades y en este caso también pueden tener certificaciones de buceo o cámaras subacuáticas. Entonces, por eso, desde la fundación quisimos hacer un proyecto donde se integraban a buzos voluntarios avanzados, también recreativos, también educamos a jóvenes locales de la comuna donde realizamos todo esto, ya les voy a explicar un poco sobre ello. Bueno, que aunque no sean profesionales, reciben una inducción básica sobre las buenas prácticas de limpieza submarina. La participación inclusiva de buzos recreativos voluntarios y también de buzos locales de comunas costeras busca siempre ampliar el alcance de las limpiezas submarinas, fomentando la sensibilización ambiental para la que las personas adquieran conocimiento sobre los entornos que frecuentan, crear nuevas habilidades y también recolectar datos relevantes sobre estos residuos marinos y la flora y fauna que los acompañan, que son conspicuos a esta basura marina, para volver a las personas más conscientes y comprometidos también con los problemas que afectan a los océanos y las costas. Además también de que las autoridades pueden recibir la información cuando se recolecta datos sobre el estado de los espacios naturales que pueden utilizarse para diseñar mejores estrategias de manejo de estos espacios y así evitar la pérdida de servicios ecosistémicos y bienes que van a afectar posteriormente a la economía local. Ellos, o sea, las autoridades van a poder ver también a la ciencia ciudadana marina como una herramienta que ayude a sus gestiones gubernamentales. Por ejemplo, acá en Ecuador hay un programa de que nace también desde el Ministerio de Ambiente que, donde se enseña también a los guardaparques a retirar desechos marinos por medio del buceo scuba. Se les hizo una capacitación para que ellos puedan también responder a cuando, por ejemplo, los buzos recreativos logran visualizar una red demasiado grande que no se puede sacar a la primera vez, sino que tienen que reportarlo a los guardaparques y que ellos puedan hacer la respectiva gestión para poder retirarla. Entonces, las limpiezas submarinas participativas, mediante el uso de equipo Scuba, se han transformado en los últimos años en una herramienta efectiva de acción directa oceánica. Entonces, nuestro propósito como comunidad en un mundo de cambios que estamos enfrentando actualmente es reconectar a las personas con el océano, en nuestro caso de amiguitos del océano. Por eso, desde el 2018, cuando nació y también me uní a la fundación, una organización, bueno, se hizo una organización de base sin fines de lucro que ha estado trabajando con comunidades costeras en situaciones de vulnerabilidad y desde el 2021 empezamos nuestro programa Modelo Educación Oceánica para Comunidades Costeras Sostenibles en la comuna de Allangue, que es una comuna costera de Santa Elena, Ecuador, con el objetivo de desarrollar el, una economía sostenible en las personas basado en la educación oceánica, gestión y uso sostenible de los recursos marinos, con una metodología propia de la fundación llamada ESRA, que consiste en cuatro fases que se llaman explorar, reconectar, sentir y actuar. Entonces, gracias a todo esto, hasta inicios de este año logramos a los que hemos apoyado y también incidido en proyectos con ellos para su desarrollo, tanto ambiental como también económico, a través de un desarrollo sostenible para sus actividades. Entonces, eh,
Dentro de todo ese grupo de 20.000 personas hay un grupo súper especial que es el Centro de Turismo Comunitario. Incidimos en esta comuna llamada Yangue con los jóvenes del Centro de Turismo Comunitario. Aquí se inició brindando educación oceánica a 20 jóvenes pertenecientes a este centro, de los cuales 10 fueron beneficiados con licencias de buceo de aguas abiertas, la primera licencia de buceo, para que se sigan ganando experiencia con inmersiones en su localidad y poder aportar luego en limpiezas de fondos marinos realizadas mensualmente. Porque estos chicos, digamos que buceaban, pero de una manera muy empírica, no teniendo en cuenta los riesgos que, por ejemplo, al bajar muy profundamente y subir, no hacían, por ejemplo, la parada de seguridad. Entonces, eso podría traerles a largo plazo enfermedades en el sistema. Entonces, se los capacitó como que más teóricamente para que ellos entiendan y realicen. Entonces, de esos 10 jóvenes se capacitó a 6 jóvenes que tenían la mayor experiencia en técnicas de monitoreo submarial y buceo científico, a quienes también se les equipó con los materiales necesarios para poder colaborar en procesos mensuales durante el 2023 y el 2024 que estuvimos trabajando con ellos, haciendo monitoreos submariales, que bueno, los lideré yo y también el Centro Nacional de Investigaciones Marinas de Ecuador, con quien trabajábamos en convenio. Entonces, gracias a este programa, también, aparte de los monitoreos submariales, también se hacía el programa de limpiezas de fondos marinos, que entre 2023 y 2024, no solamente se hacía con los buzos locales, sino que se empezó también a invitar a buzos recreativos, a buzos externos a la fundación, reuniendo en este tiempo a 158 buzos voluntarios que por iniciativa propia se querían unir a estas salidas. Entonces, esto también era variable de su disponibilidad y recursos económicos de cada persona. Entonces se convertían, digamos, en beneficiarios de procesos también activos de educación oceánica, con quienes se logró realizar 27 limpiezas submariales y se extrajo 622,52 kilogramos de contaminantes marinos. Y en las últimas 3 limpiezas del 2024, se realizaron los primeros pasos para implementar una metodología participativa de monitoreo de flora y fauna asociada a los desechos marinos por la falta de información que teníamos al momento de querer identificar estos organismos, porque por lo general, cuando sacábamos estos desechos marinos, encontrábamos animalitos pegados en la basura marina y no sabíamos qué era, cómo identificarlos. Entonces empezamos a monitorear esto para también estudiarlos posteriormente. Entonces, para realizar estas limpiezas, bueno, un buzo que se une a nuestras limpiezas de fondos debía de saber que como agente de cambio debe intervenir con responsabilidad, usando herramientas adecuadas, evitando alterar hábitats sensibles y promoviendo la restauración de la salud del fondo marino. Por esta razón, dentro de la fundación se creó el Manual para Voluntarios para realizar limpiezas de fondos marinos con buceo scuba. Buceo scuba, bueno, he dicho mucho esta palabra, pero es el buceo con tanques, bueno, con un proceso de ciencia ciudadana participativa, donde se establece lineamientos fundamentales, como, por ejemplo, los buzos tenían que tener un requisito mínimo de 25 inmersiones registradas y licencia certificada que garantice autonomía, seguridad y experiencia durante la actividad. Eh, ya les voy a explicar también esto por qué. Otro punto es el equipo requerido y las herramientas de limpieza que son necesarias para esta actividad. Los voluntarios debían llevar su propio equipo scuba en buen estado o también gestionábamos el alquiler con operadores turísticos locales de Allangue, eh, para que también puedan usar sus equipos ya llegando a la playa. Entonces se recomienda el uso también de guantes, de tela, eh, podría ser tela gruesa como para que no se pinchen los dedos con los corales o con erizos que a veces suele pasar. Se debe usar tijeras o cuchillos de punta a roma. Punta a roma es la puntita redonda. Eso de preferencia
mayor seguridad y también a mí me servía, por ejemplo, a veces cuando venían corrientes fuertes y quería estabilizarme dentro del agua, asentaba el cuchillo de punta redonda en alguna piedra y me volvía a sostener el equilibrio. No, no, con la punta, con el cuchillo o tijera que es de punta recta, entonces con ese no se puede hacer tanta maniobra así, pero bueno, por eso siempre recomendamos el de punta roma. También se usan chayos de recolección o no sé cómo le digan allá, pero son estas como funditas tipo red que también sirven para que el agua no se llene y después no vamos a poder levantar ese saco, esa funda, sino que como es de red va a poder salir también a la superficie. Importante balanzas también para pesar los residuos y que puedan también registrar esos datos y siempre buscando minimizar daños al entorno durante la extracción. Eh, También las normas de responsabilidad, seguridad y comunicación. El objetivo principal siempre debe ser la seguridad propia. Y también, bueno, de los compañeros de buceo y tener como actividad principal la extracción de residuos, porque esto no es un buceo recreativo, sino que también es un buceo ya con intención, donde se debe mantener el respeto hacia la biodiversidad y reportando cualquier malestar para evitar riesgos en el equipo. Se debe seguir las instrucciones del capitán, eso es muy importante, siempre que haya un líder que guíe toda la actividad que se va a hacer y que las personas igual obedezcan las órdenes de que da el capitán de la actividad y respeten los tiempos y profundidades que da el líder. Siempre manteniendo la comunicación constante y sin perder a tu compañero de buceo durante la inmersión, que a veces pasaba eso, que nos echábamos al mar y después no había la comunicación suficiente, se perdían y después andaban uno por un lado, otro por otro lado. Eso no tiene que pasar. Eso va en contra de la seguridad de lo que hay que tener para hacer esta actividad. Y muy importante también el registro de los datos, ya que al finalizar cada inmersión se realiza un ejercicio de monitoreo participativo, identificando y cuantificando especies que interactúan en los residuos retirados, devolviéndolos con cuidado al océano para, bueno, después de su registro, y promoviendo datos de conservación basados en la evidencia para presentar a, por ejemplo, autoridades o también para el conteo de su propio equipo, como también se lo explicó anteriormente. Entonces, ¿cómo elegíamos el sitio de buceo? Bueno, entre las consideraciones para elegir un sitio de limpieza de fondos, donde vamos a monitorear o hacer limpiezas, deben incluir que sea de preferencia, se identifique una zona que esté perturbada por el turismo, por la pesca o alguna fuente que identifiquen ustedes como que llegan contaminantes sólidos. También se debe informar y socializar de las limpiezas submarinas a la comunidad costera donde se harán. Siempre es bueno esta conexión con las personas. Hay que explicarles el beneficio de estas limpiezas y tratar de involucrarlos también en la actividad a ellos para que puedan también unirse según las capacidades que tengan. Si el sitio está dentro de un área marina protegida, tienen que asegurarse de mantener informada la parte administrativa de la reserva, de las actividades que se van a realizar. Y también si se da la disponibilidad de tiempo de ellos, también invitarlos para que te puedan participar si tienen un personal capacitado en técnicas de buceo. También deben tener los permisos correspondientes para la actividad y permisos de investigación en caso de seguir un monitoreo que se sacan directamente mucho, bueno, también depende de los países con los ministerios. Para elegir un sitio al que se pueda regresar, el sitio geográfico, por ejemplo, se tiene que elegir un sitio al que se pueda regresar con regularidad, ya que se contribuirá con datos más valiosos si, por ejemplo, recolectas desechos repetidamente del mismo sitio. Em, Porque al hacerlo de esta manera, si a lo largo del tiempo, se ayuda a contribuir mejores resultados e identificar tendencias locales estacionales, como las causadas por el turismo. Entonces, es bueno también registrar estas coordenadas con un GPS
últimamente los celulares también tienen para enviar la ubicación del lugar, si tienen internet en buena hora en alta mar y no tienen un GPS, se podría usar también como una segunda alternativa. La frecuencia, no hay una ley escrita sobre la frecuencia con que se debe repetir una limpieza de fondos, porque ya que va a depender bastante de las condiciones oceánicas y también de los recursos económicos que tendremos para hacerla. Pero para maximizar los resultados se considera realizarla mensualmente en el mismo lugar o como mínimo hacer una limpieza de fondos marinos en el mismo sitio en cada estación cada año. Por ejemplo, acá en Ecuador sí lo hacíamos una vez al año en la comuna de Yangue, hasta el 2024, que fue cuando ya, digamos que la empresa que nos financiaba ya financió después a otro proyecto y ya no recibíamos constantemente el mismo fondo para poder hacer mensuales estas limpiezas. Entonces, a partir de este año las estamos haciendo trimestrales, así, pero siempre llevando como que un periodo de tiempo para poder luego comparar, hacer comparaciones de cómo varía esta basura en el tiempo. Entonces, sobre las inmersiones. Para las personas que también desean hacer este trabajo acuático, por ejemplo, si en la zona escogida se prevé que hay tráfico de botes, el líder de la limpieza debe lanzar una boya de buceo flotante para dar señal de que hay buzos en el agua. O sea, no, estas personas también a lo mejor no miran, no pueden ver debajo del agua, entonces a lo mejor para evitar accidentes, siempre es bueno que si no hay una señalética, ponerla para que puedan identificar que allá abajo hay buzos que están en una actividad. Si en un grupo de varios buzos, igual tenemos que trabajar con el sistema de compañeros de buceo o el body, que le dicen en inglés, trabajar y cuidarse mutuamente, no perderse de vista, por favor, y mantener siempre una buena comunicación. Esos son, por ejemplo, por eso siempre pedimos que sean buzos que mínimo tengan unas 25 inmersiones y que ya conocen de todas estas normas de seguridad. También se deben introducir los desechos marinos en la bolsa de malla o el chayo que le decimos acá y cargarla con la mano. No la sujeten al equipo de buceo, que a veces unas personas por bucear, tener las manos libres, se sujetan la bolsa al equipo, pero la bolsa debe poder soltarse rápidamente en caso de una emergencia. Sí nos ha pasado que, por ejemplo, hace tiempo un buzo se quiso poner el buzo amarrárselo al cinturón y después la bolsa estaba muy pesada y su chaleco empezó a desinflarse y no podía como que después zafarse de la bolsa para poder subir rápido. Entonces, esos son temitas así y anécdotas que uno también va viviendo y también ya teniendo experiencia para que eso no vuelva a pasar en un futuro y si les estoy también compartiendo esto aquí para que ustedes tampoco les pase en un futuro. No se debe llenar demasiado la bolsa y se debe terminar la inmersión cuando la bolsa que ustedes lleven esté ya casi llena, no con sobrepeso, porque si no, no la van a poder subir. Y ya, si, ya en un caso, por ejemplo, de subir cosas que tienen un sobrepeso, ya es otra metodología con boyas de flotación que se suelen usar. Entonces, también se debe mantener una flotabilidad neutra para evitar el contacto accidental con organismos acuáticos. Por ejemplo, sobre todo con las aletas, que se deben sujetar se debe sujetar el regulador. Los reguladores secundario, para que no esté como que flotando a lo loco, por así decirlo, y vaya a golpear a corales, sin querer, queriendo, digamos. Entonces, también subrayamos bastante mantener distancia y respeto de la fauna marina, sobre todo de la megafauna. A veces, bueno, no sé cómo sea la biodiversidad y la megafauna de Venezuela, pero por ejemplo acá en Ecuador
En el sitio donde íbamos en Allangue, que era en el Islote El Pelado, habían lobos marinos, mantarrayas, ballenas jorobadas. Entonces, siempre tener, por favor, distancia y respeto con esta megafauna para evitar también ser golpeados sin querer por estos animales y también en caso suele pasar también que a veces se pasa zoonosis, por zoonosis se pasan virus, bacterias a los animales. Entonces, mejor es precautelar a que pasen estas cosas. Es importante también conocer nuestros propios límites. Si algún desecho no se puede retirar porque su estructura es muy difícil de sacar o pesada y atenta contra la seguridad propia y la biodiversidad por enredos, se lo debe dejar informar en superficie al líder de la limpieza. eh, También marcar la ubicación para idear una metodología específica de retirarla después con más buzos con, que tengan mayor experticia en estos temas de hacer reflotar una basura que está muy pesada. Entonces, en su posible, tomen imágenes, el buzo que está debajo del agua, tomen imágenes también para poder visualizarlo ya en superficie. Eh, Hay que extraer con delicadeza y paciencia las redes de monofilamento. Aquí les puse varias fotitos. Por ejemplo, eh, a, a veces los pescadores suelen tirar redes finas que dicen, bueno, no pasa nada, pero justamente esas redes se terminan enredando en los corales que ustedes ven ahí, son corales del tipo Posilópora. Y esos monofilamentos se suelen adherir a algas rojas. Entonces entran en una competencia con las zooxantelas, con las algas de los corales, por la luz para hacer la fotosíntesis. Entonces, terminan en un rato a otro cuando ya es demasiada la invasión por algas rojas sobre los corales, terminan matando a las algas con las cuales interactúan estos corales que como les dije son las zooxantelas. Entonces hay que sacarlas con mucho cuidado. También si en el equipo se incluyen apneístas, como lo ven en la imagen, que a veces no solamente venían buzos con equipo autónomo, con el equipo Scuba, sino también a veces apneístas. Y es recomendable por normativas, bueno, esto va a depender también de la normativa de cada país, pero acá en Ecuador, que uno de ellos, más que sea, tenga certificación de instructor de apnea, porque, por ejemplo, si el líder de Scuba va solo a liderar salidas de buceo, no va a estar pendiente, muy pendiente de las personas que haga apnea. A lo mejor puede ser una persona, otro líder que se encargue solo a las personas de apnea. Entonces, puede liderarlos mientras los demás realizan el buceo con tanque. Y deben sujetar una bolsa de malla a la boya superior que está en superficie, porque para el buzo puede estar con una bolsa debajo del agua, pero para el apneísta se va a hacer un poco más dificultoso tener esta bolsa, cargar con esta bolsa. Entonces, se debe amarrar una bolsa a la boya de superficie y el apneísta va a estar bajando, subiendo y llevando los desechos hasta la superficie y depositándolos en esta bolsa. ¿Cómo hacemos posterior a la inmersión? Cuando esta ya se acaba, antes y después de cada inmersión se tiene que llenar, tenemos unas fichas que usamos para el registro de los datos. Por ejemplo, la ficha de Amiguitos del Océano de inmersión y monitoreo, que tiene los datos necesarios de registros antes de la inmersión, eh, y de los desechos marinos y registro de la fauna y flora que se encuentra. Datos básicos de la inmersión que se deben registrar para saber de dónde sacamos esa basura y qué animales encontramos ahí. Y también previamente el monitoreo de fauna y flora y después de cada inmersión se deben clasificar los desechos marinos por su origen y tamaño, según la otra ficha de desechos marinos que también tenemos, donde clasificamos a los desechos marinos usando una metodología de la NOAA, tanto por el tamaño o por el origen. Por el tamaño puede estar clasificada en meso desechos,
que son generalmente de 0,5 centímetros hasta 2,5 centímetros, macrodesechos de 2,5 centímetros hasta 100 centímetros, y el mega desecho, que son mayores, todos los mayores a 100 centímetros, mayores a 1 metro, así. Y como ven en la tabla, están clasificados, están para clasificarse según el tamaño y también por la categoría de desechos por su origen, donde tenemos varias categorías donde se van con un visto o una X a poner en qué categoría está el desecho. Tenemos los desechos categoría de plásticos con 42 ítems, metálicos con 18 ítems, vidrio con 9 ítems, textiles 11 ítems, peligrosos, desechos peligrosos o con 11 ítems más, electrónicos también con 11 ítems, naturales que por lo general no es que son desechos orgánicos, pero a veces, perdón, desechos plásticos, pero a veces vienen pegados también en la basura marina. Y también de otros que no están clasificados en las categorías anteriores. Entonces, igual, por ejemplo, esta categoría de desechos por su origen, sí fue un poco readaptada de varias metodologías, tanto de la NOAA como también de esta red latinoamericana que se llama Científicos de la Basura, para poder adaptarlo un poco también al lenguaje ecuatoriano de palabras, así, porque a veces los términos cambiaban de país en país, entonces lo adaptamos también como a términos más neutrales, por así decirlo. Entonces, sobre la megafauna marina que solemos visualizar en las limpiezas de fondos marinos, la megafauna marina se refiere a los animales marinos de gran tamaño, generalmente aquellos con una masa corporal de 45 kilogramos o más. Estos animales pueden ser ballenas, tiburones, tortugas marinas, grandes peces también, que desempeñan un papel crucial en el ecosistema marino y están amenazadas o en peligro de extinción. Y también, bueno, sus hábitats se suelen ver también afectados por las actividades humanas, por estas redes que a veces se desechan. Eso también está para registrar en las tablas que tenemos. Por ejemplo, si se llega a visualizar una de estas especies, también poder registrarlo y poder también comunicar a posteriori. Entonces, también registramos, si por ejemplo vemos aves marinas que también están afectadas por estos desechos marinos, y donde también creamos unas afiches para que las personas también puedan aprender, los buzos que participan puedan aprender acerca de cuáles son esas aves marinas que se ven durante los recorridos, por ejemplo, con la anterior, que era la megafauna marina, que las personas también aprendan a identificarlas a través de estas fichas con imágenes, con fotos que hemos tomado de los animales que hemos visto durante las salidas de buceo, para que también las otras personas puedan concientizar y puedan aprender acerca de las especies que son lo propias del área. Entonces, para hacer el monitoreo de fauna y flora marina en interacción de los desechos marinos, ya una vez finalizadas las inmersiones, se van a utilizar lupas, pinzas, tinas que la llevábamos vacía, pero después la llenábamos un poco de agua de mar, porque ahí es donde depositábamos a las especies marinas que encontrábamos, para también no tener mucha manipulación que les vaya a perjudicar. Entonces, aparte también se usaban fichas de registro de estos datos y fichas de identificación visual, que bueno, ya les voy a mostrar, para observar, identificar, cuantificar y registrar visualmente a los organismos marinos conspicuos. ¿Qué quiere decir conspicuos? Que son sobresalientes de los desechos marinos, que se logran ver a fácil vista. Bueno, que están pegados o adheridos a esta basura. La fauna y flora conspicua en los desechos que se va a encontrar va a ser separada del sustrato dentro de la tina con agua de mar y puesta en una tina blanca con poca agua del mar para cuantificarlos rápidamente. Y luego puestas en tablas blancas, como lo ven en la foto, donde hace el registro
fotográfico de la especie hallada, que por ejemplo, como lo ven ahí es un pepino, un pepino de mar, pero también si ven en la foto de la izquierda, esto era todos los animales que encontrábamos dentro de la basura marina. Primero era como que los poníamos, por lo general llevábamos dos tinas. En una tina le llenábamos más de agua para poner ahí rápidamente todo lo que encontrábamos y luego en la otra los poníamos para hacer un rápido conteo global y después tomarles el registro fotográfico nos buscamos una tablita de esos que son sostenedores de hojas, que tenían también el registro de centímetros, milímetros, para poder también cuantificar la distancia de perdón, la medida de estos animales así. Entonces, todas las especies vivas que hayan salido accidentalmente de su hábitat junto con los residuos que extraímos deben ser en lo que se pueda devueltas al océano una vez que sean registradas. Posteriormente, los datos recolectados van a ser digitalizados por personas de la fundación o por líderes asignados en registros digitales a trabajarse en colaboración. Entonces, respecto a las fichas que, por ejemplo, yo les indicaba que usábamos para que los participantes puedan hacer como un proceso de ciencia ciudadana, al identificar estas especies, les ayudábamos a que lo hagan con fichas, con fotos de los animales que también habíamos registrado previamente. Por ejemplo, les enseñábamos acerca del filo molusca, con los tunibranquios, caracoles marinos, con las lapas, pulpos, mejillones, almejas, ostras y los quitones que a veces también venían en estos desechos marinos y que ya poco a poco los buzos que nos iban colaborando usaban estas fichas para poder hacer una correcta y más rápida identificación. También encontrábamos del filo Anélida, animales anélidos, como los gusanos abanicos, gusanos tubícolas, por ejemplo, el gusano de fuego es un poquito peligroso para cogerlo con la mano, gusanos errantes también. eh, También gusano maní, que le decimos acá, y también del filo briozoa, que eran briozoas incrustantes en los desechos marinos. También del filo porífera, que son las esponjas marinas, encontrábamos también en la basura marina, también nidarios, que son corales, droides, anémonas, un coral muy común de encontrar en estos desechos marinos es uno llamado Tubastraea coccinea, que bueno, estamos también queriendo analizar por qué este coral, para Ecuador es invasor, también se pega mucho a los desechos marinos, más que nada a llantas, a neumáticos así. Siempre que sacamos un neumático, ahí esta Tubastrea coccinea. Entonces, también con artrópodos, que son los crustáceos también, encontrábamos krill, camarones, cangrejos, cangrejos braquiuros, que son los cangrejos de mar. No son los cangrejitos, no sé si, bueno, en Venezuela no sé cómo sea, pero acá en Ecuador tenemos los cangrejos de agua dulce, que son los que se comen. Eh, Gambas también, que son como camarones chiquiticos, anfípodos, langostas. También ya cuando los voluntarios ya hilaban más fino, por así decirlo, ya encontrábamos animales más pequeños y más raros de identificar, por ejemplo, como artemias, ya ellos veían pulgas de agua. Eh, También muestrábamos percebes, lepas, balanos y también cefalocáridos, así como lo ven en la imagen. Uno de los animales que más se encontraban que eran de los que más abundancia tenían eran los ofiuros. Estas estrellitas marinas que ustedes ven en las fotos eran lo que más a veces se encuentra, que parece que se suelen ver enrollados en la basura y cuando ya uno poquito a poquito los va sacando, ahí se aflojan y son esas estrellitas así. También hemos encontrado erizos de mar, por lo general,
Cuando se encuentran estas especies, siempre se encuentran los primeros estadios, así. Los erizos de mar, pepinos de mar, por ejemplo, como lo ven en la foto, siempre en sus primeros estadios. Eh, También respecto a la flora también, no solamente se encuentra fauna, sino también flora en interacción con estos desechos marinos. Por ejemplo, las algas pardas, también reconocemos con la interacción de los voluntarios, también las algas verdes y las algas rojas, las algas rojas son las que se pegan especialmente a las fibras de monofilamento de redes de pesca. Entonces, eh, esta fauna y flora conspicua, también en interacción de desechos marinos, muchas veces no es que se van a encontrar, digamos, viviendo despegadas de este desecho marino, sino que sobre el desecho marino se empieza a crear algo que se llama biofouling o la bioincrustación, que es cuando incluso las especies que hacen su vida sobre estos desechos marinos, empiezan a interactuar y a tener reacciones entre ellas, así. Por ejemplo, aquí, este, este ostión que estaba pegado a un desecho marino, ya dentro, sobre el ostión ya tenía balanos, tenía algas pardas, tenía gusanos tubícolas, entonces tenía briozoos incrustantes también. Entonces también ese, ese biofouling también hay que tener, ir poco a poco con la experiencia, como que desarrollando la vista, afinando la vista para poder hacer la identificación de estas especies así. Entonces, ¿cómo manejábamos esta información también? Nosotros lo hacíamos a través em, de los principios FAIR. Ya les voy a explicar un poco acerca de qué es eso. La recopilación y gestión de los datos que obteníamos tiene como objetivo aportar en el futuro a la elaboración de un documento, creo que allá le dicen separata, científica, que sea basado en información compartida y generada de forma colaborativa, porque esta, por ejemplo, no es la primera vez que lanzamos esta charla, sino también se la hizo primero nacionalmente en Ecuador para ver qué grupos de buzos también adoptaban esta metodología y poder hacer después un documento científico colaborativo. Entonces, esto siguiendo estos principios FAIR, que significa tener datos encontrables, accesibles, interoperables y reusables que promuevan la apertura, la transparencia y la calidad en el manejo de la información de los monitoreos sumariales que hacemos. Se impulsará también que siempre un manejo colectivo de la información que tengamos de los grupos de buzo bajo esta metodología para que las personas también puedan ingresar a esta base de datos que tenemos acá en la fundación para después también tener datos de más regiones, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si un grupo desea unirse a este proyecto colaborativo, por favor pueden escribirnos tanto a mi correo que está en pantalla, yanis@amiguitosdelocéano.com, o a mi jefa, que es la directora de la fundación, daniela@amiguitosdelocéano.com. Entonces, también para ir cerrando un poco, quería hablarles de algo también muy importante que son los riesgos y soluciones en limpiezas submariales esta actividad acuática del buceo de escuba, ya que la realización de limpiezas submariales implica riesgos específicos que deben ser reconocidos y gestionados de forma adecuada para garantizar la seguridad de cada uno de los buzos y la protección también del entorno marino y su biodiversidad. Entonces, voy a detallar un poco los principales riesgos y las soluciones sugeridas para cada uno y bueno, vamos viendo. Primero tenemos, por ejemplo, los enganches y enredamientos. A veces se dan cuando los buzos se enredan con artes de pesca abandonados, con líneas, con redes sumergidas, y justo por eso es que los compañeros de buceo no pueden separarse, ya que pueden socorrerse entre sí si llegara a pasar un enredo así. Se debe mantener la calma y evitar movimientos bruscos que puedan hacer que la red se enrede más.
Se deben utilizar cuchillos de buceo, tijeras, como les expliqué, cuando cuidando también de que este enredo no se enrede más, valga la redundancia, sí, sino que poco a poco irlo deshaciendo. Es importante justamente ahí la calma, porque a veces el buzo cuando se ve enredado empieza a moverse mucho, haciendo que aumente el enredo en vez de desenredarse. Entonces, ¿qué más? Si un buzo se separó del grupo y, por ejemplo, se enredó, es posible que sus buzos compañeros le encuentren con una cantidad baja de aire en los tanques. Ah, es muy importante. La gente a veces piensa que los buzos tenemos buceamos con tanques de oxígeno. No, buceamos con tanques de aire, con aire comprimido, porque el oxígeno debajo del océano puede llegar a ser tóxico para los buzos. Entonces, bueno, eh, puede pasar que un buzo que se haya separado se enrede, por ejemplo, ya cuando el grupo de buzos lo encuentra, a lo mejor el buzo se ha desesperado y ha empezado a respirar más rápido y el aire se va acabando. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Debemos tratar de compartirle rápidamente de nuestro latiguillo secundario, poder compartirle perdón, aire a la persona para que pueda seguir respirando, y rápidamente también ayudarlo a que se desenrede y también vigilar el manómetro de la persona para ver cómo va también su propio aire. No se deben cortar redes de gran tamaño sin planificación previa y apoyo en la superficie. Es decir, que si, por ejemplo, un grupo de buzos que es nuevo haciendo estas actividades, no pueden arriesgarse a ponerse a cortar una red, por ejemplo, que vean de gran tamaño, así una red de pesca muy grande. eh, Sin tener una planificación de cómo lo vamos a hacer, en cuánto tiempo, cómo lo vamos a subir después. Siempre se tiene que, si se llega a visualizar, quizás en la primera inmersión, ir a superficie y planear en superficie cómo se lo va a extraer, o si no, también, si ustedes creen que no van a poder hacerlo, comunicar a la autoridad correspondiente, sí. Entonces, también acerca de los cortes y heridas que se pueden dar en esta actividad. Se pueden dar por contactos con vidrios rotos, metales oxidados, restos cortapunzantes. Y una de las soluciones es usar los guantes de protección reforzados, que, bueno, suelen ser guantes también de neopreno, sino también cualquier ferretería, cualquier cosa, cualquier tienda donde vendan cosas de trabajo, de herramientas de trabajo, unos guantes de tela gruesos, así. También otro riesgo puede ser la fatiga y el consumo de aire elevado, que, como les indicaba, que se pueden dar esfuerzos adicionales al cargar o movilizar residuos pesados, como les contaba la historia del compañero que no tenía ese saco pesado y no podía sacárselo. Entonces, para eso se tienen que planificar las tareas en función de la experiencia y capacidad de cada buzo. Por ejemplo, se deben levantar desechos pesados solo con bolsas elevadoras, por ejemplo, si son muy pesados los desechos, ya eso es otra, como les decía, es otra metodología donde ya se ponen bolsas elevadoras, ya para poder llevar el objeto, el desecho marino a la superficie. Pero también eh, se debe respetar también siempre las paradas de seguridad, como les indicaba, porque si no lo hacen, van a tener una carga alta de nitrógeno en sus cuerpos, y eso, cuando un buzo se llena de nitrógeno, le causa más fatiga al cuerpo, se siente un poco más débil, así. Entonces, eso es lo que podrían evitar, como que hacer para poder, para que no tengan luego fatiga y consumo del aire en el tanque así elevado. Entonces, también sobre la desorientación y la mala visibilidad que se puede dar también en buceos.
que ustedes a lo mejor en el principio de la inmersión lo van a ver de una manera clara el ambiente, condiciones perfectas, digamos, transparentes, no hay corrientes, pero el océano es tan impredecible que de la nada pueden cambiar las condiciones de ustedes estando abajo. Entonces, a veces muchos buzos que no son experimentados suelen asustarse, desesperarse, y eso no debería ser así. Bueno, entonces les explico que a veces estas cosas se dan porque se remueve y se levantan sedimentos con el movimiento del cuerpo o también de las aletas del suelo marino que pueden reducir la visibilidad y también causar la desorientación del buzo. Entonces, también pueden pasar por corrientes o termoclinas que cambian de un momento a otro las condiciones debajo del agua. ¿Qué podemos hacer contra eso? Debemos mantener la calma, principalmente, porque si el ambiente cambia repentinamente eh, y ustedes se desesperan mucho, bueno, en último punto se debe dar por terminada la inmersión. Sí, por eso siempre es mejor mantener la calma y desplazarse hacia una parte donde ya sea mejor la condición. Si notas un sustrato, por ejemplo, del que podrías levantar sedimentos como los arenosos, van buceando y ven arena, se debe mantener una buena flotabilidad. Moverse y patear suave, no patear directamente a la arena porque se van a levantar sedimentos que van a también a imposibilitar la visión de los buzos dentro del agua. Entonces también un punto que puse que creo muy importante es el estrés emocional o la ecoansiedad, que es una palabra que se ha usado en los últimos años. ¿Por qué? Porque enfrentarse a paisajes de contaminación extrema o fauna afectada justamente por estos desechos marinos, en algunas personas puede generar frustración o ansiedad por daños ecológicos y también por no saber cómo actuar en el momento. Entonces, si se llegase a pasar que durante la inmersión aparece megafauna con problemas de enredos de redes, anzuelos o plásticos, se debe mantener la calma para ayudar de manera asertiva. Y si no, las personas o los buzos no han tenido experiencias previas, liberando a estos animales, se debe mantener eh, bueno, la calma en primera instancia y también, bueno, si uno no tiene esa experiencia, es mejor que se abstenga de intervenir porque el animal podría reaccionar mal, podría darle un aletazo y son fuertes estos golpes, así que no lo hacen a propósito, sino que el animal por reaccionar es un animal salvaje igual, por error te puede herir como decía el chavo, sin querer queriendo. Entonces, hay que dejar que buzos con experiencia lo hagan y que sutil, por ejemplo, si yo sería un buzo que recién estoy iniciando en esas limpiezas, si por ejemplo veo que un buzo más experto se acerca para quitarle la red a un animal, eh, verlo y también poder dejarlo a que él intervenga o él o ella intervengan en lo que ya su experiencia les da la oportunidad de hacerlo. No que todos se abalancen sobre el animal para hacerlo todos al mismo tiempo, porque eso también es contraproducente. Entonces, si no se ha podido liberar al animal y se da por terminada la inmersión, se debe incorporar espacios de reflexión grupal en superficie o después de la actividad para compartir emociones y reforzar el sentido de propósito de la labor de limpieza. Es decir, que si, por ejemplo, no se llegó a rescatar el animal, mucha gente queda frustrada en superficie, ya quedamos tristes justamente con esta ecoansiedad. Entonces, sí es bueno como que hacer uso de esa experiencia para hacer una reflexión grupal y poder también ampliar la conciencia de de los efectos de estos desechos en el agua. Entonces, bueno, agradecerles por este espacio. Muchas gracias por mi parte y por parte de la Fundación Amiguitos del Océano. Contarles también de que
estamos en un proceso de ampliar nuestra metodología ESRA, tanto nacional como internacionalmente en Latinoamérica, y estamos mapeando a las personas, grupos, organizaciones que quisieran unirse, reuniendo una base de datos para después contactarles. Se pueden escanear el código QR para acceder a una encuesta donde estamos recogiendo estos datos. Entonces, ello, muchas gracias por el espacio. Ok, profesora Janice, antes de darle las gracias a la profesora Janice Márquez, pues pasamos a la sesión de preguntas, profesora. Por aquí, antes de referirle las preguntas, le mandan saludos desde los diferentes tipos de entes. Cenipa, Portuguesa, del Tamacuro, Sucre, Barinas, Guárico, Monagas, Guanare, Bolívar y Margarita y Apure. Estos son los estados que conforman nuestro país, donde el CENIPA tiene su ente en cada estado de nuestro país. Le mandan muchísimos saludos, profesora. Por aquí le pregunta el profesor Otto Castillo, ¿tienen una idea de la incidencia de redes fantasmas en las costas del Ecuador? ¿Y qué tipo de redes es la más común? Ya, sí. Bueno, la red más común que solemos encontrar son estos monofilamentos, porque justamente se enredan en los corales o posilóporas, eh, y a veces la gente piensa que, bueno, es una, como les decía, es una red que no pasa nada, es un hilito, pero ese hilito es más revoltoso que las redes, incluso más grandes. Sí, también hemos encontrado redes ya de una pesca de trasmayo más grande, donde la red es muy pesada. Entonces, lo hemos encontrado en Santa Elena, en las comunas de Allangue, también en provincias como Manabí, que es un poco más al norte de Ecuador, también en Esmeraldas. eh, y se está también tratando de llevar una contabilidad, cuantificando justamente el peso que tienen todas estas redes. Hay muchos programas también en Ecuador, bueno, no muchos, pocos, que reciclan estas redes así. Entonces, para tratar también de darle una segunda vida y que también no solamente ya retirarlos, encontrarlos dentro del mar, sino que también incentivar a los pescadores a que cuando estas redes ya no les sirven, que las puedan reciclar directamente a estos centros y que no terminen en el fondo del mar. Ah, muchísimas gracias, profe. Por aquí le sigue preguntando el profesor Otto, ¿se han hecho evaluaciones de presencia de basura en las costas de las Islas Galápagos? Sí, bueno, nosotros no, pero hay otros grupos que sí. Hasta ahora no hemos llegado y nos gustaría llegar alguna vez también a hacer estos monitoreos en las Islas Galápagos. Pero allá, por ejemplo, las personas que participan en estas limpiezas de fondos submariales son guardaparques del Parque Nacional Galápagos y más que nada también por los permisos. Al ser un patrimonio mundial de la humanidad, ya genera más permisos para llegar allá y las personas que lo hacen son más locales. Ah, ok, profesora, excelente. Profe, por aquí le hace una pregunta Natalie Lemus. Dice, ¿tienen convenio con otras instituciones, ya que el tema es de gran importancia ecológica para el mundo? Claro, sí. Primero, bueno, tenemos vínculos con empresas a los cuales también apelamos a la responsabilidad social de ellos para que puedan también financiarnos estas actividades de limpieza de fondos marinos, y también nos hemos vinculado a las universidades, a la parte académica para poder ayudarnos en la taxonomía de estas especies. Así, yo, por ejemplo, cuando inicié a darme cuenta de estos animalitos que estaban viniendo en la basura marina, no conocía de cómo eran algunas especies, a qué género pertenecían. Entonces, gracias a vínculos que tuvimos con la academia, por ejemplo, también con el Centro Nacional de Investigaciones Marinas, acá en Ecuador, que pertenece a la Universidad Politécnica, a la Escuela Superior Politécnica de Ecuador,
pudimos también ayudarnos con la identificación de estas especies para poder también compartirles la información a buzos que venían como voluntarios y poder concientizarlos mejor. Muy bien, profe. Otra pregunta de Osvaldo Oliveros. ¿Poseen alguna metodología para el muestreo o recolección de micro y nanoplásticos? No, justamente los microplásticos y los nanoplásticos es algo que no hemos contemplado en esta investigación, en esta metodología. ¿Por qué? Porque las metodologías que se usan ya son diferentes. Que por ejemplo, a veces solo midiendo lo que hacemos, ya a veces las personas como son buzos, que no van como que no tienen la suficiente experticia, a veces se cansan o se aburren rápido. Bueno, generalmente no ha pasado que se han aburrido, pero sí es como que se cansan cuando no tienen como que la misma visión, por ejemplo, de un buzo científico, de un biólogo, que por ejemplo en mi caso, cuando yo voy a monitorear es hasta lo último, hasta que terminemos el trabajo. En cambio, hay buzos voluntarios que, por ejemplo, ya no alcanzan todo ese espacio y ya se cansan rápido y les entendemos también. Entonces, por eso decidimos como que solo limitar nuestro trabajo a a los desechos marinos visibles, porque ya con microplásticos y nanoplásticos es otra metodología, ya por ejemplo con tamices, con otros tipos de implementos para poder segmentarlos también. Ok, profe. Otra pregunta de Otto Castillo. ¿Han realizado actividades de educación ambiental para concientizar a los usuarios de las playas como pescadores, comunidad costera y turistas para minimizar la incidencia de las basuras? Claro que sí, porque incluso digamos que este programa de las limpiezas de fondos marinos es solo un programa de los proyectos que tenemos en la fundación. En la fundación nació como para dar educación oceánica a los niños, por eso se llama la Fundación Amiguitos del Océano. Pero cuando vimos que ya era necesario como que también incidir en adultos, ampliamos los proyectos para también poderle compartir esta educación oceánica a diferentes grupos etarios. Ya yo, por ejemplo, pasé de ser educadora de niños a darle clases a pescadores, también a las personas de turismo, tanto a personas adultas de los dueños de operadoras turísticas y también a las dueñas de los restaurantes, porque nos encontrábamos justo con esto de que, por ejemplo, los pescadores queríamos hacerles más conciencia de que deben respetar las vedas. Y ellos decían, bueno, es que nosotros no respetamos porque las señoras de los comedores nos piden que les vendamos cuando es veda, cuando no se puede pescar. Entonces nos dimos cuenta de que había este campo que también era necesario de incidir. Entonces por eso también hemos logrado como que no solamente trabajar con niños, sino que la educación oceánica se expanda tanto también a adultos y de diferentes sectores para que todos puedan entender también lo que hacen los niños, porque a veces eso también fue un problema, que al inicio solamente eh, los adultos no entendían lo que los niños querían compartirles así. Entonces también una ayuda es educar justamente a estos otros grupos. Y es también realmente gratificante que a veces también los pescadores al final de los proyectos me enviaban videos salvando una tortuga, salvando a un delfín que se había varado en la playa. Y era lindo porque uno ve que el trabajo que al inicio uno no lo ve, después tiene sus resultados. A veces las personas no quieren trabajar con grupos de pescadores porque dicen que son bravos, que son necios, que no quieren cambiar, pero todo, para mí la educación oceánica es un puente de amor. Y cuando uno comparte amor sincero desde un espacio de sinceridad, yo creo que puede llegar mucho mejor a las personas, tanto a las personas que a veces son un poquito más duras de llegar, pero al final lo hacen. Sí, profe, tiene muchísima importancia su ponencia porque a nivel mundial, si fuéramos todos educadores en este ambiente marino, pues
a la final tendríamos un océano como queremos, un océano azul limpio, sin contaminación, donde todas las especies, la biodiversidad de especies que existen en nuestros océanos a nivel mundial, pues no causarán tantos daños, tanta mortandad entre ellos, por lo menos la macrofauna, que son quizás las especies que más sufren con estos desechos que el hombre pues lanza a nuestras aguas. Entonces, Claro. por aquí le hago otra pregunta, profe. ¿Cuál considera que es la mejor práctica internacional actual para remoción segura de desechos grandes y pesados del fondo marino, minimizando el impacto en el hábitat circundante? Ya, justamente ese tema se lo trató acá en Ecuador con los guardaparques de las áreas marinas protegidas, porque como habían varios grupos de buzos voluntarios que iban a hacer a sacar desechos marinos, pero a veces cuando ya se topaban con una red muy grande que ya era dificultosa de sacar, entonces se les reportaba a los guardaparques para que ellos hagan una planificación de cómo iban a sacar esa red ya que demandaba un esfuerzo mayor. Entonces, sé que son metodologías de la NOAA que usaron para poder capacitar a estas personas. Hay un manual no recuerdo muy bien el nombre exacto ahora, pero es un manual para hacer limpiezas de desechos marinos en costas usando también el buceo o apnea como herramientas para poder obtener resultados. Entonces, lo que ellos hacían era como que identificar dónde estaban las redes. Igual también muy importante cuando se trataba de sacar estas redes, levantaban muchos sedimentos. O sea, las personas que vayan no tienen que tener miedo, por así decirlo, sino siempre estar en calma a pesar de que las condiciones no sean de muy buena visibilidad para poder hacerlo. Em, y con herramientas como el cuchillo, poder ya irla sacando y luego usar boyas de flotación para poder levantar estas redes de mayor peso, así. Y obviamente personas en superficie también. Es importante que estén apoyando, no solamente los buzos en el agua, sino también personas en superficie que vayan levantando lo que van subiendo los de abajo. Muy bien, profe. Otra pregunta por acá. Además de la seguridad del buzo, ¿qué protocolos de bioseguridad implementan para evitar la dispersión accidental de especies invasoras que podrían estar adheridas a los desechos? Bueno. Bueno, nosotros siempre tratamos de que igual las especies que estamos sacando del océano, eh, devolverlas en el mismo sitio donde se hace la limpieza, por así decirlo. Porque, por ejemplo, antes nosotros sacábamos la basura y hacemos el pesaje, la clasificación en la playa, sí. Pero también nos dimos cuenta que algunos buzos voluntarios llegaban a la playa y se nos iban al restaurante, así. Entonces también perdíamos como que las manos de ayuda, ¿sí? Entonces, para evitar eso y también para evitar dispersar especies que, por ejemplo, no pertenezcan a una zona, aunque en realidad la zona a la que vamos es muy corta, así no hay como que tanta dispersión. Hacíamos el monitoreo y este conteo en la zona, en el bote mismo, en el bote para igual liberar a las especies encontradas en el mismo lugar y poder ahora sí retirarnos a superficie, a la playa, sí. Pero igual, por ejemplo, justamente es un estudio que se está haciendo con esta red, no sé si le conozcan, pero es la red de científicos de la basura. Lo pueden buscar también así en redes, que están analizando cómo es la movilización de los desechos marinos, pero los flotantes, que por lo general son los que transmiten o movilizan estas especies de un lado a otro. Entonces, ellos también están justamente analizando
cuáles son estos tipos de basura que más bien flotan y que no se hunden. Entonces, podrían seguirlos también para ver más adelante cuáles son los resultados que van a obtener. Ok, profe, para culminar la sesión de preguntas, por aquí tenemos la última. En el contexto del monitoreo participativo, ¿cómo abordan los desafíos de la variabilidad y el sesgo en los datos recopilados por un gran número de voluntarios? Sí, ese fue justamente uno de los puntos que tuvimos que saberlos adaptar, porque muchos de los estudios científicos que yo leí para adaptar la mejor metodología para ello, usaban, por ejemplo, eran grupos de buzos que, por ejemplo, si iniciábamos 6 grupos de buzo desde principios de año, a 6 buzos, esos 6 buzos seguían todo el año así. Pero la mayoría de estudios eran así, con grupos ya específicos e capacitados para seguir esa metodología cada cierto tiempo. En cambio, acá era muy diferente porque acá en cambio recibíamos buzos diferentes, buzos voluntarios diferentes en cada salida. Mínimo teníamos 2, 3 buzos que siempre salían con nosotros, pero de ahí siempre recibíamos buzos nuevos que no iban por ejemplo, a saber qué transectos específicamente seguir o qué, o qué, o, o algo súper específico así que hacer. Entonces, por ejemplo, eh, más que nada se nos dificultó el momento de generar, por ejemplo, los transectos, los espacios donde vamos a hacer este levantamiento de desechos marinos. Entonces, lo que a nivel mundial, esas metodologías lo que sugerían es que siempre se haga un conteo de los ítems de desechos marinos por el espacio al cuadrado, así. Entonces, lo que estábamos haciendo era ya no medir como que por transecto, sino que antes del buceo marcábamos unos polígonos, ayudándonos también con Google Earth Pro, que es como una herramienta de Google Maps, para poder marcar la zona donde íbamos a bucear y tratar de no salirnos de esa zona, sí, hacerlo como un polígono de 1.000 metros por 1.000 metros cuadrados, así. Entonces, en esa zona es donde íbamos a sacar los desechos marinos, así. Ya quizás no todos sepan seguir el lineamiento de un transecto, pero teníamos ese dato usando polígonos que ya marcábamos fijamente, perdón, previamente a la inmersión. Ok, profesora Janice, muchísimas gracias por tan excelente ponencia. Excelente presentadora. El tema fue muy interesante, de verdad. Cuando tratamos de la ecología marina, pues los biólogos nos interesamos mucho en estos temas para seguir nosotros aprendiendo de cada uno de todos los profesionales a nivel internacional, así como usted en este caso que nos disertó este importante tema. Entonces, muchísimas gracias, profesora. No sé si tendrá algo por allí que acotar un poquito más o... Sí, bueno, como les decía al final, si por ejemplo alguien porque me ha pasado que cuando he ido a otros países, a otras ciudades, siempre nos han preguntado de cómo podemos replicar esta metodología, no solamente la del buceo, sino la metodología que usamos para dar educación oceánica a las personas de diferentes edades. Lo hacemos a través de la metodología ESRA, que como les decía, son 4 frases que consistían en explorar, sentir, reconectar y actuar. Nosotros estamos dispuestos también a compartirles esta información porque queremos ampliar la educación oceánica tan necesaria no solamente en comunidades costeras, sino también en zonas donde a veces el océano no llega, pero también la basura que se crea en estas zonas llega al océano. Entonces, creemos que la educación oceánica debe ser más difundida, no solamente a sectores de playa, sino también a sectores de ciudad, por ejemplo. Entonces, si igual quisieran
contactarnos y poder ser parte de esto. También les puse mis correos, también les voy a escribir otra vez en el chat para que igual puedan contactarnos por cualquier cosa. Ese es el mío y el de la directora de la fundación. Ahí está. Nos pueden escribir a cualquiera de esos dos correos. Ok, muchísimas gracias, profesora. Bueno, ya para culminar, le damos las gracias a todos los participantes del día de hoy, que fueron 62 personas que estuvieron conectadas para esta importante videoconferencia. En nombre, pues, de nuestro ministro Juan Carlos Loyo y nuestro director ejecutivo, el ingeniero Eric Ricardo Martínez, hacemos extensiva nuestra invitación para que estén atentos a nuestras redes sociales, para que de esta manera puedan informarse de nuestros próximos seminarios. Entonces, buenas tardes y muchísimas gracias. Y a usted, profesora, gracias por su ponencia. Gracias. Gracias también.